Suena locura, ¿verdad? Pensar que para construir un imperio, primero tienes que verlo arder hasta los cimientos. Pues esta historia se repite. Le pasó al coronel Sanders. En 1939, un incendio devastador borró del mapa su restaurante. Lo perdió todo. Y justo desde esas cenizas, empezó a construir lo que hoy es KFC. Medio siglo después, la historia es casi un calco en un pequeño local de Los Ángeles. Miras este lugar y ves las filas de gente. Pruebas su pollo frito y entiendes el porqué. Pero los números son otra cosa. Este único restaurante factura $250,000 al mes. Venden más de 50,000 piezas de pollo cada semana. Lo increíble es que todo este imperio, se construyó con solo $1,000 y el sueño de un hombre, Vinny. Así que la pregunta no es solo cómo se facturan $3 millones al año. La verdadera pregunta es, ¿cómo se empieza? Para entenderlo, no podemos quedarnos aquí. Tenemos que retroceder 50 años, al principio de todo. 50 años atrás. Olvídate del chef famoso, olvídate del dueño del local de éxito. No, la historia no empieza ahí. Empieza en un lugar mucho más frío y anónimo. Imagina un almacén, con esa luz amarillenta de los años 70. El aire huele a frío industrial y a trabajo duro. Y ahí, en medio de todo, hay un chaval de 23 años. Se llama Vinny Williams. No lleva una filipina de chef impecable. Lleva ropa de trabajo, probablemente manchada. Su tarea del día a día es simple: mover, cortar y procesar pollos. Cajas y cajas. Una jornada tras otra. Para la mayoría, eso es solo un trabajo pesado. Una forma de ganarse la vida y ya. Pero para Vinny, aquello era una escuela. Y te digo algo, no se limitaba a mover las cajas más rápido que nadie. Lo veías, con la mirada fija, con una curiosidad que no encajaba en ese lugar. Observaba, inspeccionaba cada pieza, sentía la textura con las manos y, sobre todo, preguntaba. Se acercaba a los veteranos y soltaba: «Oye, ¿por qué esta parte tiene este color? ¿De dónde viene exactamente este lote?». Esa hambre por entender lo sacó del almacén. No esperó a que un jefe le diera permiso. Un día simplemente agarró su coche y se fue directo a la fuente, a las granjas. Se plantó allí, delante de los productores, gente de campo que llevaba generaciones criando aves, y empezó a hacer preguntas. Pero no eran preguntas de libro, eran preguntas de alguien que necesita entender el mecanismo. ¿Qué comen exactamente? ¿Cuánto espacio tienen? ¿Cuál es la diferencia real, la que se siente y se saborea entre un pollo criado así y otro de forma industrial? Ahí, de pie sobre la tierra, Vinny no estaba aprendiendo un oficio, estaba forjando una filosofía. Comprendió toda la cadena de suministro, desde el grano que come el animal hasta la caja que él mismo movía en el almacén. Ese conocimiento profundo, esa obsesión casi de ingeniero por el origen de la calidad, se convirtió en su verdadero capital. Un activo mucho más valioso que los pocos dólares que tenía en el bolsillo. Porque mira, saber de pollos, después de meterte hasta el fondo como él lo hizo, era una cosa. Pero jugarte el pellejo, apostar cada centavo que tienes en ello, sin crédito, sin experiencia montando un negocio y con todo en tu contra. Eso, amigo mío, es una historia completamente diferente. Y esa historia arranca en Compton, con una idea que en los años 70 sonaba a locura: pollo con miel. No era postre, no era plato salado clásico. Vinny quería que el crujiente salado y el dulce pegajoso se encontraran en el mismo bocado. Pasar de una idea de cocina a un negocio es otra liga. Para que un local funcione, necesitas 3 cosas: capital, historial de crédito y saber leer los números. Vinny no tenía ninguna. 0. A eso le llamo los 3 pilares del fracaso. Sin capital ni crédito, cada factura es una amenaza y tiras de tu casa y tu familia. Sin gestión, no sabes cuánta presión aguanta el sistema antes de romperse. Lanzarte así es saltar sin paracaídas. En ese contexto aparece la oportunidad. Se libera un pequeño local en Compton. No era el único que lo quería. Había otros 5 aspirantes con más dinero. Vinny solo tenía $1,000. $1,000 para el depósito y poco más. En la práctica era toda su pólvora. Podía guardarlos y seguir trabajando para otros, o empujarlos al centro de la mesa y decir: «Me la juego aquí». El dueño del local es un tipo práctico. Revisa carpetas y números. Los otros candidatos enseñan estados de cuenta. Cuando le toca a Vinny, no hay nada que mostrar. El propietario va al grano: «¿Cómo sé que vas a pagar?». Y Vinny, en vez de inventarse números, suelta lo único que tiene:
No tengo el dinero de los otros, pero tengo una receta que llevo años puliendo y voy a hacer que la gente haga fila aquí. Años después lo resumiría. Empecé con nada y casi me quiebro. El frío, esa propuesta es un chiste. Sin capital, sin crédito, sin gestión. Pero hay decisiones que no salen de la calculadora. El dueño ve cómo se le iluminan los ojos a Vini cuando habla del pollo y contra la lógica financiera decide creerle. Le da las llaves. Metal frío en la mano, un manojo que tintinea. Abre el local vacío y unos segundos siente vértigo dulce. Lo logré. Hasta que mira alrededor y le cae encima la lista. Horno, freidoras, inventario, permisos, renta. Las llaves no venían gratis. Para convertir ese cascarón en una cocina, Vini tiene que hacer lo que muchos temen, hipotecar su casa. Y como eso tampoco alcanza, ir uno por uno a tocar la puerta de sus familiares para pedirles dinero prestado. Cada sí es alivio y otra vuelta de la soga al cuello. Operativamente es un local casi todo deuda atada a su casa y su familia, gestionado por alguien que aún está aprendiendo a controlar costos y caja. Por eso conseguir el local no fue la victoria, fue el disparo de salida de la guerra. Tenía las llaves, sí, pero también una deuda que lo ahogaba. Y el enemigo más peligroso no era el banco, era la voz que aparecía con cada factura. Hoy compra pollo barato, estira el aceite. Cada día Vini tenía que elegir entre ceder 1 milímetro de calidad o jugarse la posibilidad de no abrir mañana. La respuesta a esa pregunta no era una palabra, era un sonido, el del despertador a las 4 de la mañana, cuando Compton todavía estaba a oscuras. Era el chasquido de sus huesos al levantarse. Era el gesto de dolor al cargar cajas de pollo congelado. Él solo, sintiendo ese pinchazo agudo en la espalda, que con los años se volvería crónico. El día arrancaba siempre igual. Persiana metálica medio atascada, olor a grasa fría de la noche anterior y una cocina silenciosa esperando que alguien la despertara. Ese alguien era Vini. Encendía las freidoras, ponía a descongelar el pollo, preparaba la mezcla de harina, cortaba, adobaba, revisaba que no faltara nada. No había nadie más. Cuando se abría la puerta, él era el que tomaba el pedido, el que cobraba, el que contestaba el teléfono mientras daba la vuelta a las piezas que ya estaban en el aceite. El turno no se acababa con el último cliente. Cuando por fin bajaba el ritmo, empezaba otra jornada. Limpiar las parrillas, raspar el fondo de las freidoras, cambiar filtros, barrer, trapear, contar la caja del día. Y muchas noches, cuando tú ya estarías en casa, él se subía de nuevo a la camioneta para ir por insumos, porque si dejaba las compras para mañana, no llegaba a tiempo a marinar el pollo de la siguiente tanda. Un solo hombre, haciendo el trabajo de un equipo entero. El coste físico era brutal. Dormía poco y mal, con la espalda doliendo tanto que a veces tenía que apoyarse en la mesa de trabajo para enderezarse. Las manos siempre oliendo a ajo, a pollo crudo o a detergente. El agotamiento era su estado natural. Pero el verdadero enemigo, el que casi lo quiebra, no era el cansancio. Era esa voz constante en su cabeza, alimentada por cada sobre que se acumulaba en la mesa. El alquiler del local, la factura de la luz por tener las freidoras encendidas todo el día, el proveedor reclamando un pago atrasado. Era fin de mes, miraba lo que había en la caja y no alcanzaba. Hacía números una y otra vez, con la calculadora en una mano y el recibo en la otra, y el resultado siempre era el mismo, no daba. La tentación empezó a tener forma. Un proveedor le ofrecía, casi en confidencia, un lote de pollo más barato. Rinde igual, nadie lo nota. En la bodega, frente a los bidones de aceite usados, Vini se quedaba quieto, dudando. El aceite todavía se veía claro. Podía estirarlo un día más. Podía cambiar de marca, comprar ese aceite más oscuro y más barato que había visto en el mayorista. Ahí mismo, con el bidón en las manos, la pregunta era brutal y sencilla. ¿Y si hoy corto una esquina? Nadie se va a dar cuenta. Una noche, esa pregunta casi gana. El local estaba en silencio, solo el zumbido del refrigerador y la campanita de la puerta ya apagada. Vini se quedó solo en la barra, la caja abierta. Un montón de billetes y monedas contados 3 veces, que igual no alcanzaban para cubrir todo. Al lado, el aviso del casero recordándole que el pago del alquiler estaba atrasado. El cuerpo pidiéndole descanso, la mente susurrándole el atajo. Llama al proveedor barato, compra ese pollo, cambia de aceite, baja un poco el costo y respiras. Se quedó así, con el teléfono en la mano y la mirada clavada en la hoja donde apuntaba sus gastos. Y ahí, en esa mezcla de miedo, rabia y cansancio, algo se le cruzó. No fue un discurso, fue un coraje seco. Entendió que si empezaba a abaratar el producto,
Lo que estaba matando no era una factura, era el negocio. Lo dijo en voz baja, casi escupiéndolo sobre la barra grasa. La última estocada es cuando empiezas a abaratar el producto. Lo repitió como si se lo tatuara en la cabeza. Ese día se hizo un juramento. No iba a ceder ni un centímetro. Antes recortaba horas de sueño, pero no gramos de calidad. De ahí salió su regla de oro: calidad o muerte. Cada vez que la tentación volvía, otro proveedor con ofertas mágicas, otro fin de mes apretado, otro recibo pegado con cinta en la puerta, pasaba por el mismo filtro. Si esto implica bajar el estándar, está prohibido. No era romanticismo de chef, era una línea de defensa. Porque si el pollo sabía distinto, si la textura cambiaba, si el aceite olía raro, el cliente no iba a volver. Y si el cliente no volvía, todo ese sacrificio físico no tenía sentido. Si alguna vez te has visto frente a la pantalla del banco o con un montón de facturas en la mesa pensando en bajar un poquito la calidad para llegar a fin de mes, estás exactamente en el mismo lugar donde estuvo Vinny esa noche. La tentación es la misma, el atajo que te da aire hoy y te promete que nadie se va a dar cuenta. Pero aquí viene lo que en frío duele aceptar. Lo que Vinny eligió por instinto, los números del sector lo confirman. En restaurantes y locales de comida rápida como el suyo, alrededor del 65% de los ingresos viene de clientes que repiten. Y se ha medido una y otra vez. Si logras aumentar la retención de clientes apenas un 5%, solo un 5%, las ganancias pueden subir entre un 25% y un 95%. La lealtad no es algo bonito para poner en la pared, es matemática pura de supervivencia. Cuando recortas calidad para ahorrar centavos, lo que estás cortando en realidad es ese 65% que te mantiene vivo. El atajo de hoy se come la caja de mañana. Vinny no había leído esos estudios, lo aprendió viendo a sus propios clientes. Los pocos que tenía volvían porque el pollo sabía igual de bien cada vez. Si un día hubiera sabido a otra cosa, se iban y no regresaban. Con esa regla grabada a fuego, Vinny siguió adelante. Duele decirlo, pero no hubo milagros. Siguió levantándose antes del amanecer. Siguió cargando cajas que le destrozaban la espalda. La diferencia es que poco a poco empezó a ver señales. Caras repetidas en la fila, gente que llegaba diciendo, me habló de este lugar un amigo. El boca a boca, el marketing más poderoso que existe en un negocio chico, empezó a moverse a su favor. Tras años de sacrificar su cuerpo y su paz mental, por primera vez, Vinny respiró. Miró el local lleno un sábado por la tarde y sintió que quizá lo peor ya había pasado. No podía estar más equivocado. Y es que por primera vez en años, Vinny sentía que por fin respiraba. La nueva ubicación en Culver City, la apuesta más grande de su vida, estaba funcionando. Llevaba solo 4 meses abierta y por primera vez el negocio empezaba a comportarse como negocio, no como un agujero negro de dinero. Las colas empezaban a formarse antes del servicio fuerte. Y sobre todo, empezaba a repetirse algo más importante: días en los que la caja cerraba en positivo. Si has tenido un local, sabes ese momento exacto en el que abres el cajón, haces la suma rápida en tu cabeza, renta, nómina, proveedores, y ves que al menos ese día todo sale y todavía queda algo encima de la mesa. Eso era que los números empezaran a tener sentido para Vinny. La renta del local estaba cubierta, los sueldos de la gente que había confiado en él también. Los proveedores ya no llamaban para preguntar cuándo les iba a pagar. Y por primera vez podía imaginar que si esa racha aguantaba unos meses más, empezaría a devolver el dinero de su familia y a mirar la hipoteca de la casa sin ese nudo permanente en el estómago. Era un instante rarísimo para alguien como él. Una tarde cualquiera, el local lleno, las órdenes saliendo, la cocina en ese caos organizado que solo entiende quien ha estado detrás de la plancha. Y por primera vez no estaba apagando un incendio metafórico. Se recostó un segundo en la silla del despacho, miró el comedor lleno, escuchó el murmullo de la gente comiendo su pollo y se le escapó casi en un susurro: «Ah, lo he conseguido». Justo después de ese pensamiento ocurrió. Fue un fallo técnico, una estupidez. Uno de esos calderos de cocina, una pieza de metal en la que confías todos los días, simplemente falló y desató el infierno. El fuego se extendió con una velocidad terrorífica. No hubo tiempo para nada. El calor era sofocante. Te empujaba hacia atrás.
como si el propio local te echara a patadas. El olor acre a humo y plástico quemado se clavó en la garganta y no te dejaba respirar. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos. En segundos estaban encima, mezclándose con el chasquido de la grasa ardiendo y el crujido de la estructura cediendo. Vinny se quedó ahí, parado en la acera, mirando cómo las llamas anaranjadas devoraban el cartel, las mesas, las paredes. No estaba viendo solo madera y metal, estaba viendo cada dólar que había pedido prestado, cada turno interminable, cada madrugada en la que se había preguntado si había sido un idiota por apostar todo a esa esquina de Culver City. Y entonces empezó la otra película, la que no se ve en las noticias, la que pasa solo dentro de tu cabeza cuando tu negocio arde. Todo el dinero de mi familia, la hipoteca de la casa, cada noche sin dormir, se repetía. Sabía que la renta del mes siguiente iba a llegar igual, aunque ahí ya no quedara ni una silla en pie. Sabía que la cuota de la hipoteca no se iba a detener porque su cocina se hubiera convertido en un montón de hierro retorcido. Sabía que la familia que había puesto sus ahorros en él no tenía un plan alternativo si ese dinero desaparecía. No había seguro que cubriera algo así. No había póliza salvadora ni indemnización milagrosa. Solo deudas, intereses y fechas de corte en el calendario acercándose a toda velocidad. Si el local no producía, no había flujo. Sin flujo, no había forma de pagar la casa, ni de devolver lo prestado. Era una simple cadena de causa y efecto, y todas las flechas apuntaban al mismo sitio: ruina. Era como ver, en tiempo real, cómo le arrancaban el suelo bajo los pies. En su cabeza, los números se daban la vuelta. De pronto, esos 4 meses en los que por fin había cubierto renta, nómina y proveedores, se sentían como una broma cruel. Todo para esto, para un montón de cenizas. Me han vencido, pensó, con la mirada fija en las brasas que seguían escupiendo humo. Y de esa mezcla de humo, calor, miedo y cuentas mentales salió la frase que llevaba años evitando. La frase que resume el momento exacto en el que un emprendedor toca fondo. Casi sin voz, Vinny murmuró: «Se acabó. Finalmente me atraparon». Cuando los bomberos apagaron las últimas brasas, solo quedaban humo y destrucción. El esqueleto calcinado de lo que había sido su esperanza seguía soltando calor. Frente a esas ruinas humeantes, Vinny no veía un simple local quemado. Veía la hipoteca de su casa en juego, el dinero de su familia evaporado, los préstamos persiguiéndolo aunque ya no hubiera nada que vender. Para los que han empezado un negocio, ¿cuál fue ese momento en que pensaron «hasta aquí llegué»? Cuéntalo en los comentarios, porque lo que Vinny tenía delante no era un tropiezo, era un abismo. Sin seguro que lo cubriera, sin otro local que sostuviera el flujo, sin trabajo paradelo ni ahorros escondidos bajo el colchón. No había plan B. No había nada. Frente a la ceniza absoluta, con deudas que aplastarían a cualquiera, la pregunta era brutal y simple. ¿Cómo se reconstruye un sueño desde cero cuando lo has perdido todo en cuestión de minutos? La pregunta era: ¿cómo se reconstruye un sueño desde la ceniza absoluta? La respuesta no vino de un milagro, ni de un inversionista salvador. Vino de una llamada telefónica. Durante años, Vinny había cuidado la relación con su agente de Farmers. No era el típico «te llamo solo cuando toca renovar la póliza». Hablaban, le explicaba cambios en el negocio, mandaba documentos a tiempo, no escondía información. Era un cliente incómodo, pero transparente. El día después del incendio, con el olor a quemado todavía pegado a la ropa, suena el teléfono. Del otro lado, su agente. Habían revisado el caso. La póliza cubría la reconstrucción del local. Eso no es un final feliz automático, es quitarse un bloque de cemento del pecho. Sin ese seguro, la ecuación era otra. Endeudarse hasta las cejas, vender la casa o bajar brutalmente la calidad para rascar margen. Cambiar de proveedor, comprar pollo más barato, recortar porciones. En resumen, convertirse en una copia más del mantón o cerrar para siempre. Con la aseguradora respaldando la obra, al menos una decisión dura quedaba fuera de la mesa. No tenía que traicionar la calidad para sobrevivir. Pero el golpe seguía ahí. El local estaba destruido, meses sin ingresos por delante, y todo un equipo pendiente de si habría trabajo al final del túnel. Ahí es donde su elección pesa de verdad. Podría haberse sentado a esperar al constructor, lamentándose y ya. Podría haberse declarado víctima del destino. No lo hizo. Con el cierre forzoso y la obra cubierta, Vinny vio algo que muchos pasan por alto: tiempo. Tiempo sin clientes, sin tickets, sin distracciones de la hora pico.
un laboratorio gratis para rediseñar su sistema desde cero. Si igual había que levantar paredes nuevas, ¿por qué reconstruir los mismos errores? Me lo imagino en una mesa improvisada, en medio del cascarón del local, todavía con manchas negras en las paredes. Un café frío al lado, planos abiertos, lápiz en mano. Marcando en el papel el recorrido de una bandeja desde que el pollo sale de la freidora hasta que llega a la bolsa. Contando pasos. Apoyando el lápiz en la mesa, levantándose, midiendo esos mismos pasos en el suelo, incluso dibujando líneas con cinta para simular estaciones. Cronómetro de cocina en mano, midiendo cuánto tardaba cada tramo en la vieja disposición. Alrededor, la reconstrucción arrancaba. Camiones descargando acero inoxidable nuevo, hornos, mesas frías. En la cabeza de Vinny, otra obra paralela, un nuevo diseño de cocina, más corto en recorridos y más claro en responsabilidades. En una pizarra blanca, diagramas de flujo con flechas que respondían a 3 preguntas simples: ¿quién hace qué? ¿En qué orden? ¿Y cuánto tarda? Y ahí sí, la reingeniería fue en serio, no solo estética. El diseño antiguo creaba un cuello de botella terrible entre la freidora y la zona de empaquetado. Bandejas acumuladas, empleados chocándose, segundos muertos en cada pedido. Vinny redibujó esa parte como una línea recta. Freidora, estación de escurrido, zona de armado, empaquetado. Un flujo continuo, casi como una línea de ensamblaje. El resultado concreto, una reducción del 40% en el tiempo de servicio al cliente. 40%. Eso, en hora pico, es la diferencia entre una cola que desespera y una cola que avanza. Pero no se quedó en el flujo físico. Aprovechó el parón para meter bisturí en los costos y en los tiempos muertos. Revisó receta por receta, plato por plato, estandarizando porciones para que cada pieza de pollo llevara siempre el mismo gramaje. Menos merma, menos a ojo, más control del costo por ticket. Reordenó la preparación. Lo que antes se cortaba a última hora pasó a prepararse en bloques durante los momentos flojos del día, dejando la hora punta solo para freír, armar y cobrar. También afinó procesos invisibles para el cliente, pero mortales para la rentabilidad. Limpieza, reabastecimiento, cierres de turno. Checklist claros, responsables definidos. Nada de cada quien lo hace como puede. Menos caos, menos errores caros. El desastre no solo fue superado, se convirtió en una ventaja operativa concreta. El mismo local, con el mismo producto, ahora podía sacar más pedidos en menos tiempo sin bajar 1 milímetro la calidad. La cocina dejaba de ser una trinchera improvisada y se volvía una máquina afinada para aguantar la tormenta de la hora pico sin colapsar. Dicen que este restaurante renació de las cenizas, más fuerte y más rápido que antes del incendio. Perfecto, suena bien en una frase, pero aquí no nos quedamos en frases bonitas. Decir que el negocio volvió más fuerte es una cosa, demostrarlo dólar por dólar es otra muy distinta. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, abrir los libros y ver si los números respaldan ese renacimiento, o si solo es un cuento que queda bien en las entrevistas. Vamos a ello, los libros abiertos. El primer número que tienes que entender es este: $250,000 al mes. No es una proyección, no es una estimación. Es el ingreso real y consistente de un solo local de 110 metros cuadrados. $3 millones al año. Estos $250,000 al mes no son solo dinero, son la prueba. Son cada no a los atajos, cada noche sin dormir, cada gramo de fe después del incendio convertidos en un activo financiero tangible. Ahora, mantén esa cifra en la cabeza, porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. La mayoría se quedaría con el titular de los ingresos, pero nosotros estamos aquí para entender el mecanismo. Los costos operativos de este pequeño local son brutales. El alquiler en Culver City, $15,000 mensuales. La nómina, para mantener ese nivel de calidad y servicio con su equipo, cerca de 80. $250,000 al mes. Súmale unos $50,000 en ingredientes de primera. Estamos hablando de más de $145,000 en gastos fijos antes de vender el primer trozo de pollo. Un momento, para. $250,000 al mes suena increíble, pero casi $145,000 en gastos fijos. Eso es un abismo que se traga negocios enteros. Aquí es donde el 99% de los emprendedores se pierde. Se obsesionan con facturar. Pero el único número que separa a los que juegan de los que ganan, el que demuestra si la calidad realmente paga, es el que viene ahora.
El margen de beneficio neto de Vini es superior al 15%. 15%. Para que tengas una perspectiva clara, el promedio de la industria de restaurantes de comida rápida lucha por llegar al 5%. Él está triplicando el rendimiento de sus competidores. ¿Cómo es posible? Aquí se revela el principio económico que sustenta todo. La mayoría de emprendedores ve la calidad como un gasto. Vini la trató como una inversión de interés compuesto. Cada cliente feliz no era una venta, era un activo que empezaba a pagar dividendos. ¿En qué forma? En visitas repetidas y en recomendaciones gratuitas. Su costo de adquisición de clientes es prácticamente cero. Los estudios de economía conductual lo confirman. El 65% del negocio de una empresa suele provenir de clientes existentes, y aumentar la retención de clientes en apenas un 5% puede elevar las ganancias entre un 25 y un 95%. La calidad que Vini sirve es el motor de esa retención. Ese biscuit tierno, un poco dulce como la miel. Ese pollo que al morderlo produce el crujido perfecto, con la cantidad exacta de sal y pimienta. No es solo comida. Eso que acabas de escuchar, ese crujido, es el sonido de un margen de beneficio del 15% en un mercado saturado. Esa lealtad a prueba de crisis es lo que paga el alquiler de $15,000. Los números demuestran que funciona. La estrategia está validada. Pero esto, inevitablemente, nos lleva a la pregunta más difícil de todas para un fundador. Una vez que el dinero está resuelto, ¿cómo proteges el alma de lo que has construido? ¿Cómo creces sin convertirte en todo aquello que odias? Nos lleva a la pregunta más difícil. Una vez que el dinero está resuelto, ¿cómo proteges el alma de lo que has construido? ¿Cómo creces sin convertirte en todo aquello que odias? Para Vini, la respuesta no estaba en un manual de negocios, ni en abrir franquicias por todo el país. Su solución fue mirar hacia adentro. Decidió que el siguiente paso no era la expansión, sino la permanencia. No más perseguir metros cuadrados, sino construir algo que pudiera sobrevivirle. La construcción de un legado. Esto significó un cambio fundamental en su propio rol. Después de 50 años en el fragor de la batalla, Vini entra en una especie de semi-retiro activo. Ya no lo encuentras cada minuto frente a las freidoras, lo ves en una mesa aparte, cerca de la ventana, con una bandeja de pan de maíz recién salido y una libreta manchada de grasa al lado. Parte un trozo, lo huele, lo muerde, cierra los ojos un segundo. Llama a uno de los cocineros jóvenes, le explica en voz baja. Un poco menos de azúcar, 2 minutos más en el horno. Corrige, prueba de nuevo. Ya no es solo el hombre que fríe, es el guardián de la calidad, el innovador jefe, el mentor que calibra cada detalle para que la receta sobreviva a sus manos. Pero, ¿quién se encarga de la operación diaria? Aquí es donde el plan se vuelve brillante, porque la sucesión no es un PowerPoint, es su propia familia. Sus 3 hijos, que crecieron oliendo a pollo frito, ahora son los pilares del futuro. Sheila está en una mesa del fondo, el portátil abierto, el logo del local pegado en la tapa. En la pantalla, el panel de TikTok, videos del pollo, del pan de maíz, de la fila doblando la esquina. Hace scroll, responde comentarios, sonríe cuando lee «Vengo aquí desde que era niño». Es la que traduce 40 años de historia al lenguaje de 15 segundos. Trenton, el ojo artístico, está apoyado en la barra con un marcador en la mano. Tiene delante varios bocetos de cajas para llevar. Borra una línea, mueve el logo medio centímetro, cambia un color. Levanta la vista hacia la cocina, mira un plato que sale y lo compara con el diseño. Su trabajo es que el cartón cuente la misma historia de calidad que cuenta el olor que sale por la puerta. Marcus, el estratega, está en la pequeña oficina del fondo, sin glamour. Una mesa, una calculadora, una hoja llena de números. Revisa costos, márgenes, mira el reporte de ventas del último mes, escucha a su padre hablar de una nueva galleta y le pregunta, sin rodeos, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Podemos mantener la misma calidad si vendemos el doble? Es el puente entre el corazón artesanal y la rentabilidad. Para blindar el futuro, Vini hizo algo más. Creó lo que podríamos llamar una biblioteca de recetas sagradas. No es un documento bonito para inversores, es un cuaderno grueso, hojas plastificadas, manchas de harina y aceite en los bordes. Ahí está cada gramo de especias, cada segundo de fritura, cada truco aprendido en medio siglo, escrito como si mañana él no pudiera venir. Y estableció una regla de hierro para cualquier movimiento futuro. La calidad nunca, jamás se sacrifica por el beneficio. Punto. Si una adhesión sube la utilidad pero baja la calidad, la respuesta ya está escrita. No. Suena bien en papel, ¿verdad?
Pero la prueba de que este legado es real, de que el alma del negocio está intacta, no te la voy a dar yo, te la va a dar ella. La cámara se gira hacia la cocina y se detiene en una mujer con el delantal claro manchado de harina. Está de pie, manos entrelazadas, apoyada sobre el paño, justo en el hueco entre las mesas de acero y la ventana de entrega. Detrás se escuchan las freidoras, el timbre que avisa pedidos, el murmullo de la fila. Ella mira al lente con calma, sin prisa. Los ojos le brillan, pero no por la luz, sino por los años que lleva ahí. Su nombre es casi una leyenda en el local. La llaman la Biscuit Lady. Lleva 42 años trabajando con Vinny. 42. Respira hondo antes de hablar, como quien repasa una vida en un segundo. Y entonces dice con una tranquilidad que solo dan las décadas: es mi buen jefe y mi hermano. Hace una pequeña pausa, baja un poco la mirada, se le escapa una sonrisa cansada. Mientras se limpia las manos en el delantal, como si todavía tuviera masa pegada, añade: mi padre me lo aconsejó cuando empecé. Me dijo, nunca dejes a ese chico. Y al repetir las palabras del padre, parece que por un momento las está oyendo otra vez en su propia cocina, muchos años atrás. Si tú estás al otro lado con tu propio negocio, con un solo local o un taller pequeño, toda esta historia se traduce en movimientos concretos. Primero, ponle fecha a tu propio semi-retiro de la freidora. No para desaparecer, sino para subirte de nivel a guardián de calidad y mentor, aunque sea una tarda a semana dedicada solo a probar, ajustar y enseñar. Segundo, reparte los sombreros. Aunque no tengas hijos en el negocio, decide quién va a ser tu Shaila, marketing y comunidad, quién será tu Trenton, imagen y experiencia, quién hará de Marcus, números y estrategia, aunque hoy sean amigos, pareja o 2 empleados multitarea. Tercero, empieza tu propia biblioteca de recetas sagradas. No esperes a cuando tenga tiempo. Escribe hoy cómo haces lo que nadie más sabe hacer igual que tú. Paso a paso, sin poesía, como si mañana tuvieras que explicárselo a un desconocido. Cuarto, define por escrito tu regla de hierro de calidad. ¿Qué cosas nunca vas a abaratar aunque te apriete el mes? Compártela con tu equipo y úsela como filtro para cada nueva idea de crecimiento. Nunca dejes a ese chico. En esa frase está todo. El verdadero interés compuesto de Vinny no estaba solo en las finanzas, estaba en la lealtad. Eso se traduce en menos rotación en la cocina, gente que cuida la receta como si llevara su nombre y clientes que vuelven porque ven las mismas caras año tras año. Y ese es un activo que ninguna hoja de cálculo puede medir. Al final, esta historia nunca fue sobre pollo frito. Es sobre construir algo que dure. Desde aquel almacén vacío, Vinny marinando pollo a mano, hasta el local lleno. Sobre esas imágenes se oye su voz. No me interesa lo más rápido, lo más fácil o lo más conveniente. Solo quiero hacerlo de la manera correcta. Después llega el golpe, el incendio. Vinny de pie entre las cenizas, diciéndose: todo negocio empieza en la lucha. La clave es sacarlo de la lucha y llevarlo a la fortaleza. Lo ves reconstruir, abrir, la familia riendo en el local. Y ahí encaja su otra advertencia. Si te conviertes en un éxito de la noche a la mañana, más vale que tengas cuidado. Realmente no te lo ganaste. Tú lo sientes igual. Poco capital, presión de caja, tentación de bajar calidad para crecer rápido. El mundo te grita que seas liebre, que corras a base de atajos aunque eso queme equipo y espante clientes fieles. La historia de Vinny es la tortuga. Avanza despacio, cuida cada detalle y su éxito no fue de la noche a la mañana, pero tiene raíces y aguanta golpes. Esta historia prueba que la calidad, con números, es la estrategia definitiva. Si te resuena, suscríbete. Aquí bajamos estas ideas a operaciones reales.